Hola, ¿qué tal familia? Yo soy Antonio en el Galeón. Hoy vamos a platicar sobre el origen del ceviche y qué mejor momento que platicar de la historia del ceviche en este tiempo en el que están sucediendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, hace unos días se nombró o se clasificó al inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos después de 250 años de su fundación. ¿Esto qué implicación tiene para los hispanos? A mí me parece que es muy interesante, pero no hay que perdernos y tener la perspectiva clara. Esto significa que de alguna manera estaban sintiendo cómo apretaba el español. Y no es casualidad que, pues ustedes lo saben, más del 80% de las empresas en los Estados Unidos, sobre todo las medianas y las grandes empresas, todo el servicio al cliente está en la opción en español. Los trabajos bilingües, la opción de que en todas las empresas, en todas las esquinas veas, se habla español, sea el tipo de empresa que sea. Eso significa que la proyección que se tiene aquí en los Estados Unidos es que para el año 2050 seamos el grupo preponderante y el español está apretando muy fuerte, es decir, algo estamos haciendo bien, pero no hay que perder de vista cuáles son los pilares que son base de digamos, el poder de los hispanos en los Estados Unidos. Porque ahí es donde nos podemos perder. Necesitamos estar listos para cuando llegue ese momento. Es decir, de nada sirve que ahorita, de momento, la gente esté hablando español y nos perdamos en el inglés. Vamos a decirlo con claridad. Los tres pilares que empoderan a los hispanos en los Estados Unidos están primeramente en la fe, segundo, precisamente en el idioma español y tercero, en nuestras tradiciones, es decir, en la manera en la que profesamos y practicamos nuestros valores, en la familia, en el trabajo, en la ciencia, en el arte, en la gastronomía, es decir, en lo que nos alimentamos y en general en todas nuestras tradiciones. Eso es lo más importante. Por eso el español no solamente nos permite amueblar nuestra mente, sino ampliar nuestras capacidades de pensamiento. Y es ahí donde posiblemente el espíritu anglosajón ha dicho, momento que nos están persiguiendo muy fuerte, y tuvieron que declararlo como el idioma oficial en los Estados Unidos. Pero bueno, si nosotros entendemos que si nos recargamos en la verdad de la historia es muy potente, nos permite tener con claridad cuál es el rumbo, cuál es el futuro y qué es lo que nos empodera. De otra manera, cuando nos alejamos de estos tres pilares, de la fe, del idioma español y de nuestras tradiciones, seguimos sometidos y de alguna manera perdemos fuerza. ¿Por qué? Nos desunimos, dejamos de ser nosotros mismos. Entonces, por eso quise hacer este introito para poder situarnos en el origen del ceviche. Porque no solamente estamos hablando, en este caso, de este producto, sino de prácticamente toda la gastronomía hispana. Y esto va para todos los hispanos que estamos aquí en los Estados Unidos y para toda Hispanoamérica y también para la hispanidad en la península ibérica. Vamos a conocer más a profundidad de nuestro ceviche. Seguimos con el tema de la historia del ceviche. Hoy navegaremos precisamente por las aguas de la historia para contar la vida de un hombre cuyo ingenio y valentía cambiaron el curso y el comercio mundial. Este hombre fue Andrés de Urdaneta. Fue un navegante a quien se le atribuye precisamente el famoso tornaviaje. Esta fue una ruta que conectó Asia y América, empezando por el siglo XVI. Ustedes imaginen
estos prácticamente maderos flotando en el siglo XVI que atravesaban el mar, realmente eran unas auténticas rutas suicidas, porque pues ya se imaginarán cómo afrontar tormentas o estar en medio del mar solamente navegando a vela no era tan sencillo. Pero bueno, es un mundo en donde, además de ser un enigma, cada travesía era un salto al abismo y a lo desconocido. Entonces, esta es la historia de un joven vasco que desafió precisamente esos miedos y logró lo imposible. Y nos encontramos en la villa de Ordizia, en el País Vasco, en España, en el año de 1498. Él nació en una familia noble y desde niño entendió la historia de los navegantes como Juan Sebastián Elcano o como Fernando de Magallanes como sus héroes. Imagínense en aquel momento querer emular, pues eran las historias de que en aquel momento eran como sus héroes, no sé, eran sus cómics. Pero él a los 17 años ya había ingresado a la corte de Carlos I como paje, pero en realidad no estuvo mucho tiempo en ese servicio, sino más bien lo que a él le gustaba era hacerse a la mar. Y en 1525 el rey lo asigna a una expedición con Fray García Jofré de Loaiza con el objetivo claro de alcanzar las islas Molucas, que eran conocidas como el paraíso o el paraíso de las especias. Y ese es bien importante porque a veces uno piensa que todas estas navegaciones tenían como propósitos demasiado fantásticos o eran grandes proezas, cuando en realidad estamos viendo que muchas de estas rutas tenían que ver con algo muy básico, que era la alimentación, es decir, las rutas de las especias tienen que ver con los alimentos y con las medicinas. Por eso es que eran sumamente apreciadas. Eran, de hecho, hasta más apreciadas que el oro o la plata en su momento. Pero sigamos con nuestro personaje. Como ya decíamos, en 1525, Urdaneta zarpa de la Coruña y con 7 carabelas, y entre ellas justamente viajaba uno de sus héroes, que era Juan Sebastián Elcano, el hombre con el que, bueno, uno sabe que se había completado la primera vuelta al planeta, eh, porque evidentemente en la misma travesía Fernando de Magallanes había muerto, pero es Elcano quien completa esa vuelta. Pero si alguien tiene, ahora que es posible ver, por ejemplo, al sur de la Patagonia, en Argentina o Chile, cómo es el mar entre el Atlántico y el Pacífico, es que es tremendo. Es una de las travesías más complicadas que hay en el mar. Pero bueno, finalmente ahí ve eh, Urdaneta cómo muere Elcano. Entonces a él lo inspira en ser realmente el líder ya de estas expediciones y al mismo tiempo pues asume como una vocación de vida el ser un navegante y conocer precisamente las rutas del Pacífico. Eh, una vez que él llega a las Molucas, enfrenta otro desafío muy grande, un enemigo formidable para esos tiempos, que eran los portugueses. Entonces se entabló por más de una década una guerra comercial fratricida y territorial muy cruenta. Y ya finalmente para 1536 logra regresar a España, convirtiéndose realmente ya en un experto casi jubilado de las rutas del Pacífico.
y decide nuevamente regresar a América y él pasa ya prácticamente su jubilación ordenándose un fraile, es decir, un monje en un convento agustino en la Nueva España, en lo que hoy es México. Ya por encima de sus años 60 es cuando él en 1564 recibe la invitación o la petición de Felipe II y Luis de Velasco, que era el virrey de la Nueva España, para emprender justamente una ruta que le permitiera a todos los barcos que se estaban perdiendo en el mar regresar de América a Asia y de Asia a América, que hasta el momento era imposible. Y ahí es donde entra el genio de Urdaneta, porque él, entre sus conocimientos de geografía, de astronomía, de matemática, de las corrientes, de los vientos y su entendimiento pues de la navegación de aquellos tiempos, él cree poder tener la respuesta. Entonces corresponde a esta invitación, petición de Felipe II, rey de España, y se embarca a este desafío. El 21 de noviembre de 1564 zarpa desde Acapulco junto con Miguel López de Legazpi rumbo a las Filipinas, y es hacia junio de 1565 cuando parte de una carabela llamada el San Pedro. Y aquí me llama mucho la atención que no es casualidad que la barca o el barco en el que Urdaneta encuentra la conexión entre América y Asia por primera vez de ida y vuelta se llame San Pedro. Como tampoco es casualidad que la nave o la nao o la carabela, que en este caso parece ser que era una más grande, en la que viajaba Cristóbal Colón, se llamaba la Santa María, y que justamente encalló en el primer viaje lo que es el destino en lo que es la Española, es decir, lo que hoy es Haití o República Dominicana. Entonces, San Pedro y Santa María llegaron para quedarse. Para mí no hay casualidades en este tipo de cuestiones. Pero bueno, esto más allá de la anécdota, eh, es el primer viaje que le permite a la flota española establecer un comercio muy potente entre Asia y América. A este fenómeno y a esta ruta, después del hallazgo, digamos, de Urdaneta, que finalmente pudo navegar por por el mar de Japón con todo el cargamento de los productos más apreciados de China, de las Filipinas, de lo que hoy es Papúa Guinea, Indonesia, toda esta región, por encima del paralelo 40 se dio cuenta que las corrientes podrían y los vientos llevarlo de regreso a América, tocando precisamente en lo que hoy es California. Y después este galeón fue desarrollando puertos muy importantes por todo el Pacífico. Uno de los más importantes evidentemente está en la California mexicana, que es el origen de la península, y en la costa del Pacífico mexicano, por ejemplo, desarrollaron San Blas y desde luego el puerto de Acapulco. Ahí es donde encontramos los primeros intercambios comerciales, desde luego culturales, que hay en América. Por eso es la globalización o la primera globalización de todo el planeta en el siglo XVI. Estamos hablando de que por primera vez llegan los cítricos, es decir, no existían ni los limones, ni las mandarinas, ni las naranjas, la trajeron los españoles. Es posible que hayan llegado en los barcos desde Europa, es decir, en los primeros viajes, y después, posteriormente, pero productos que ya venían de Asia y desde luego en el galeón de Manila. De tal manera que los primeros cultivos, las primeras huertas, tanto en las riberas del Atlántico como en las riberas del Pacífico, se desarrollaran los cítricos. Y es ahí que la técnica
que se combina de los cítricos que trajeron los españoles, con la técnica y los cítricos, se curtían los pescados. Recordemos que el ceviche tiene una técnica de marinado, de encurtido, no es cocinado, que esa es la gran diferencia. Uno puede cocinar el pescado, los mariscos, moluscos o crustáceos, pero digo, no se puede comer uno el pulpo en crudo, tienes que llevarlo a una cocción para poderlo consumir. Pero en el caso, por ejemplo, de algunos otros productos como las almejas, los ostiones o los pescados, sí te los puedes comer crudos, pero también se pueden encurtir, es decir, se pueden marinar, y en realidad lo que se hace es desdoblar la proteína, pero sin llegar a una cocción total, como si se hirviera o se hiciera un caldo, ¿no? Que ya es un producto completamente diferente. Y se mantienen muchas de las bacterias que se tienen, por eso también hay que tener cuidado. En realidad, para quien tenga alergias al pescado crudo, pues evidentemente no es el plato favorito, pero en realidad es una técnica que combina los productos endémicos que había en el mar, que evidentemente cambian de los mares en el norte del continente, en Centroamérica o en Sudamérica, pero finalmente se combina con las técnicas que trajeron los españoles. Por eso es que el ceviche, en general, podemos hablar de un producto mestizo, es decir, primeramente es americano antes que peruano, antes que mexicano, antes que colombiano, antes que ecuatoriano o chileno. Este producto americano, lo que pasa es que hoy sabemos que el concepto de americano o de América se lo han apropiado en el norte, en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros somos primero americanos que mexicanos, primero peruanos que mexicanos, perdón, primero americanos que peruanos, primero americanos que chilenos. Y eso hay que entenderlo, hay que sentirnos orgullosos. Bueno, hasta Bolivia, que no tiene salida al mar, tiene ceviche. En Colombia también tienen sus ceviches, y evidentemente en todo Centroamérica. Pero volvamos al punto. Es un producto mestizo, y esto nos permite incorporar los productos endémicos que ya había en el continente, como el aguacate, por ejemplo, como el tomate, eh, pero incorporando elementos que venían de Asia, como el cilantro. A los mexicanos, que nos encanta el cilantro y lo consideramos parte de muchas de las cocinas que hay en México, en realidad es asiático. Lo mismo el limón, lo mismo la mandarina, en general todos los cítricos, lo mismo el jengibre, lo mismo el ajo, es decir, todos la albahaca, todos este tipo de ingredientes que normalmente utilizamos para hacer el ceviche, se combinaron con otros muy autóctonos. Claro, en el Perú, por ejemplo, había una variedad muy extensa de papas o patatas, que le llaman, o el camote, la batata, o los ricotos, o el ají, que en realidad es una variedad de chiles, que nosotros en México le llamamos chile manzano, el chile amarillo, pero que tenemos una variedad de chiles distintos. Podemos usarlos crudos, secos, ahumados, en escabeche, es decir, combinando toda la cantidad de productos originales de México, también las tradiciones, porque ahí sí es bien importante las tradiciones de las cuales se enriquecen todos imagínense todo la cultura que aportaron los pueblos prehispánicos, combinados con las técnicas que trajeron los españoles. Ese es el verdadero. ¿Por qué si lo nacionalizamos nos dividimos? Porque cuando empiezan estas rencillas de que los peruanos crearon el ceviche, caemos en una falsedad técnicamente, porque históricamente no es así. Lo mismo tampoco en México ni en ninguno de los países. Es decir, el ceviche, si lo hacemos americano, es decir, es hispano, es mestizo, entonces somos capaces de entender esta historia y ver cómo de los 30 o las 40 formas de preparar el ceviche que podemos tener hoy, recetas desde California hasta toda la ruta en Lima,
en las Tumbes, en La Libertad, en Perú o en Chile, en Ecuador. Es decir, todas las costas que tenemos en América, pues realmente podemos proponer un platillo que nos une y además se explica y habla por sí solo con esta profundidad de aromas y sabores que podemos encontrar en el paladar. Es decir, ni siquiera hay que venderlo. Pero es bien importante entonces no crear esta confusión de la paternidad de dónde es el ceviche, porque entonces eso nos divide, sino más bien es la hispanidad nos une. La hispanidad es un estilo de vida y eso es el futuro de cómo tenemos que encauzar nuestra gastronomía. Desde luego que la riqueza de cada región es producto de la creatividad humana. Y en este caso, bueno, estamos hablando de un ceviche, vámonos a la cocina, vamos a prepararlos y vamos a ver cómo esta explosión de sabores pues nos ilumina el alma. Seguimos aquí en el Galeón.